El estado de excepción o suspensión de derechos es aquel en que los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas pueden ser afectados suspendiéndose o restringiéndose en su ejercicio, siempre y cuando concurra alguna causal que justifique tomar esta medida y se declare por la o las autoridades que su Constitución señale. El ejemplo más cercano actualmente es la situación que estamos viviendo en el mundo con la pandemia provocada por el COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. Es por esta razón que muchos países del mundo, así como el nuestro, han declarado un estado de excepción por medio de una emergencia sanitaria, estado de emergencia, estado de catástrofe o bien por estado de excepción constitucional, lo que provocó que ante estos decretos los estados pudieran suspender o restringir algunos derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, al libre tránsito, a la igualdad, a la protección social, a la educación y al trabajo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Relaciones Exteriores y por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional como estado de emergencia sanitaria, con sustento en el artículo 29 constitucional y el cuarto en el párrafo 2, entre las que destaca la suspensión inmediata de todas las actividades del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 y que posteriormente se alargó a más de un año, en actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente del territorio nacional. Es por ello que como México, Brasil, Colombia, Argentina y otros países de América que decretaron un estado de emergencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la resolución 1/2020 llamada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde se aborda que América es la región más desigual del planeta provocada por brechas políticas, sociales y ahora también por la emergencia sanitaria que están sufriendo sus estados parte. Además, en cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos y en otros casos se han declarado estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria a través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica, con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios. Asimismo, se han establecido medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la propiedad privada y se ha recurrido al uso de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del virus y al almacenamiento de datos de forma masiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo de sus relatorías especiales sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención por la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a sus estados parte que las medidas que adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios pro persona de proporcionalidad, temporalidad y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada. Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos, tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a evitar que las medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a los derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno. Es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino ante los estados de excepción y emergencia que interpusieron los países de América para que, a pesar de la situación que estamos viviendo, se sujeten a las leyes internacionales sobre restricción y suspensión de derechos, aun cuando estén contempladas dentro de sus constituciones y se puedan evitar estados de ilegalidad internacional.